Bueno, gracias, Johncito. Buenas tardes a todos los presentes. Pues como ya me presentaron, soy Brian Moreno, biólogo de la Universidad Nacional. Y pues la charla que les traigo hoy es sobre los murciélagos como agentes para determinar áreas, para conservar áreas de interés. Entonces, nada, voy a compartir pantalla y arrancamos. Pues hoy les quiero contar un poco sobre cómo los murciélagos son o pueden llegar a ser herramientas útiles para facilitar la conservación de áreas importantes de interés o pues, de cualquier otro tipo. ¿Listo? Algunas generalidades sobre los murciélagos. Básicamente son mamíferos, pero son los únicos mamíferos voladores o con vuelo activo. ¿Listo? En Colombia tenemos solo murciélagos microquirópteros, o sea, murciélagos pequeños. El más grande creo que no alcanza el metro, pero el resto son pequeños. Están básicamente en todo el país, podemos encontrar especies de murciélagos y son animales sumamente importantes ecológicamente hablando. Una de las cosas más características o digamos más interesantes de los murciélagos es que están prácticamente en todos los gremios alimenticios. Es decir, ellos se pueden alimentar de insectos o de frutas o de vertebrados pequeños o de peces o de néctar. Es decir, cubren una gran cantidad de alimentos, no todos, sino que hay especies que pues digamos se especializan en cada uno de estos gremios y eso hace que en un ecosistema pues lleguen a ser parte de un montón de estructuras tróficas y de relaciones con el ambiente y con las plantas y con otros animales que llegan a ser muy importantes ecológicamente. De ahí pues hablamos que tienen funciones, tienen unas funciones y unos servicios ecosistémicos sumamente importantes. Por ejemplo, saben que hay murciélagos polinizadores, la mayoría son insectívoros, entonces tienen un gran papel en la regulación de poblaciones de insectos, ¿listo? Poblaciones de insectos que pueden llegar a ser de interés económico, como por ejemplo insectos que afecten la agricultura, ¿cierto? Que sean plagas para un montón de plantas que son cultivadas por el humano, y asimismo pues controladores de poblaciones que pueden llegar a afectar ecosistemas. También se alimentan de frutas, entonces son dispersores de semillas. Entonces tenemos tanto murciélagos frugívoros nómadas como sedentarios, digamos, entre comillas, y esto va a hacer que ellos transporten semillas de un lado al otro. El tipo de semillas son importantes porque pues son especies de plantas que están empezando a generar sucesión ecológica, entonces están actuando realmente sobre la ecología de los bosques, sobre la regeneración de bosques, sobre el mantenimiento de bosques. Entonces son, digamos que por esas características biológicas son muy, muy importantes. Les traje 3 ejemplos muy sencillos. Tadella brasilensis, que es un insectívoro de la familia Molossie, que pues se alimenta de un montón de insectos, muchos de ellos de interés económico. Leptonicteris yerbabuenae, que de pronto lo reconocen o lo han escuchado, que es el murciélago en México que está asociado al ágave y a la polinización del ágave y que ahorita pues está con el tema del tequila y el mezcal. Entonces, este es un bonito ejemplo de cómo, pues, dedicando el espacio a la recuperación de los murciélagos, los pueden sacar de las listas de peligro en riesgo y todas estas cosas de conservación. Entonces, él es polinizador y pues es un papel muy importante el que hace en México. Y también frugívoro, les traje varias especies del género Artibeus, que son frugívoros nómadas, que se alimentan de frutas y que pueden llegar a transportar semillas a grandes distancias, que básicamente están actuando en la regeneración y en la creación de nuevos bosques. Entonces la pregunta es, ¿podemos usar a los murciélagos como agentes o como herramientas para apoyar estudios de conservación, para determinar áreas de conservación, para decir, aquí es importante conservar, aquí no, solo por la presencia de los murciélagos? Y la respuesta es que sí. Entonces les traje, pues digamos, un estudio que hicimos con algunos compañeros del grupo hace ya 3 años y bueno, investigadores en el marco de un proyecto que se hizo en parques nacionales con la Universidad Nacional. De un gran trabajo que se hizo en mamíferos, que pues, nosotros participamos,
sacamos este pedacito y bueno, sacamos otros trabajos más pequeños que hablan de la importancia de los murciélagos. Entonces aquí hablábamos de cómo los murciélagos nos servirían para identificar y para priorizar áreas de conservación en los pastizales inundables de la Orinoquía. Trabajamos en Arauca, en la región orinoquense. Abajo se muestra pues la parte de cómo luce el paisaje o el paisaje típico de la zona. Entonces vemos grandes extensiones de pastizales, vemos relictos de bosque, vemos parches de bosque asociados a ríos, a fuentes hídricas. También encontramos algo muy importante y que es sumamente interesante y los invito a que lean estudios sobre eso. De hecho, varios compañeros han hecho trabajos sobre eso, sobre las matas de monte y su efecto en todo este paisaje llanero. Más fotos como para que se ilustren del sitio, de cómo más o menos son los pastizales. Esto es lo que les decíamos, una mata de monte, que es literalmente un lunar dentro de una gran matriz de pasto. Y bueno, pues para nosotros no es un secreto que durante mucho tiempo Arauca pues era un sinónimo de zona roja por la presencia de las FARC. Entonces en ese tiempo, en el 2017, cuando hicimos esto, este proyecto salió pues en pro de que habían entregado zonas, ¿cierto? De la desmovilización de las FARC, habían entregado zonas que pues nunca pudieron explorarse y que pues por presencia de las FARC pues nunca se pudieron ir a visitar y saber qué había y bueno, en fin. Y el problema que salía en ese momento es que al ser entregadas estas zonas, pues iban a ser ocupadas, no solo por los dueños originales, que en la restitución de tierras a los que se les logró hacer y todo este cuento, sino que pues mucha gente iba a llegar, empezar a sembrar, ¿cierto? A poner ganadería y pues lo poco que se conservó durante muchos años, pues se iba a acabar. Entonces era muy importante en ese marco, este estudio. Bueno, más sobre el contexto del posconflicto y de cómo era y de por qué también salió ese trabajo. Esto es viejo, esto es del 2015, pero seguramente ahorita 2020 ya ha aumentado más esta área ya en Arauca, ¿cierto? Por acá, no sé si ven el puntero, pero hacia arriba la zona de Arauca, pues vemos que tiene muy pocos registros y seguramente con todos los trabajos que se han hecho y ya 5 años después de esta imagen, pues ha aumentado. Sin embargo, hoy en día todavía hay que seguir explorando y viendo. Para el 2017, cuando hicimos esto, pues eso era lo que se conocía de Arauca, no mucho, claramente por la presencia de los grupos armados. Entonces el estudio se hizo en 2 puntos, en Puerto Rondón y en Crabo Norte. En Crabo Norte encontrábamos más o menos este tipo de paisaje, teníamos un montón de parches de bosque asociados sobre todo a fuentes hídricas. Trabajamos en veredas, en la vereda de Campo Abierto, trabajamos como en 4 localidades diferentes. Y en Puerto Rondón también se trabajó una vereda y también como 3 o 4 localidades. ¿Listo? No entro como en tantos detalles técnicos de esto, porque es más un ejemplo de cómo se puede responder la pregunta inicial de esta exposición. Bueno, acá encontramos simplemente las coberturas que fueron estudiadas, que fue el bosque ripario, el estero, el palmar de Atalea butiracia, el chaparral y el pastizal. 3 coberturas en las cuales se comparó, digamos, diversidad y abundancia de murciélagos presentes. ¿Qué se encontró en ese entonces? Encontrábamos registros para Arauca como departamento de Artios planirostris, Cynamops planirostris, Eptesicus brasilensis, Nyctinomops laticaudatus y Trinycteris nisifori. También encontramos Dermanuranoma, Eptesicus chiquidinus, Eumops nanus, Donatea saurófila. Y en ese momento también se se encontraron 3 posibles nuevas especies. Se identificó hasta género, Sturnira y 2 miotis, pero pues la descripción de la especie se tenía que confirmar después y si era una especie se tenía que escribir. Pero era lo que en ese momento encontramos. Básicamente en Crabo Norte encontramos aproximadamente 2 especies, mientras que en Puerto Rondón encontramos más o menos 15, ¿listo? Compartidas pues están las especies en gris.
Estos fueron los resultados por cobertura. Entonces podemos ver que en bosque ripario pues la diversidad fue mayor que en los otros grupos, pues en las otras coberturas. También algunas con mucho sentido. Si ustedes ven, pastizal tiene un montón de insectívoros, que tiene sentido por la zona. Bosque ripario tiene más frugívoros insectívoros. Palmar también. Entonces, como que van de acuerdo también a la cobertura que estaba presente. Entonces, resumiendo rápidamente, encontramos 2 especies de insectívoros. En Cravo Norte se registró Rictopteris naso, Myotis nigricans, mientras que carnívoros teníamos Tannotes saurófila, también teníamos Trachoxyrosus. Entonces, todo esto, ¿a qué voy? Y todo esto, todas estas especies que íbamos encontrando nos estaban contando una historia y nos estaban contando un estado actual de cómo se encontraban esos ecosistemas, tanto en Cravo Norte como en Puerto Rondón. Nos estaban diciendo, mire, encontró esta especie, ¿eso es bueno o malo por esto? Encontró muchas insectívoras, muy pocas frugívoras, o al revés, encontró esta especie o esta otra. Encontró especies que no estaban para la zona. Todo eso, más allá de los datos de recolección y el decir nuevas especies y los registros, digamos, de inventario, nos estaba dando luz y nos estaba dando información ecológica del estado de la zona, ¿cierto? Entonces, en Puerto Rondón teníamos noctilios asociados al palmar, lo que nos daba una inferencia, o sea, nos permitía inferir que la calidad del agua también era buena. También en Cravo Norte encontramos noctilio asociado también a los ríos, como el que se mostraba en la foto. Encontramos varias especies de frugívoros tanto nómadas como, digamos, sedentarios. Entonces, al final podíamos decir que en Puerto Rondón, sí, como sacar una conclusión ecológica de cómo se están comportando esos parches o cómo se están comportando esas coberturas a través de los murciélagos, solo con la presencia o ausencia de los murciélagos, ¿cierto? También se hizo hacia Cravo Norte. Y después de eso se sacaron las conclusiones. Entonces podemos decir que la matriz del paisaje de Cravo Norte eran conservados y que Puerto Rondón era más un hábitat avanzado de regeneración, ¿cierto? Que ya estaba mucho más avanzado. También eso, digamos que todas esas inferencias desde los murciélagos, o sea, es decir, desde la presencia o ausencia de murciélagos, cuántos sabían de esta especie y cuántos no, esta especie está ahí, eso quiere decir que eso es bueno para algo o malo para algo, ¿cierto? Toda esa información secundaria o asociada a los murciélagos también nos estaba dando luz de qué hacer en esa zona, ¿cierto? Porque pues no solo habitaban murciélagos, también en ese momento hicimos registro de oso palmero, de un montón de mamíferos, y otros grupos también encontraron un montón de especies de otros grupos que seguramente pues eran nuevas especies o eran nuevos registros o eran especies de suma importancia, ¿cierto? Especies claves para ahí. Pero a través de los murciélagos podíamos empezar a deducir qué cosas pasaban en el sitio y por lo tanto empezar a decir, miren, esto es muy importante que se conserve porque aquí están pasando procesos de sucesión ecológica, aquí se está recuperando el bosque, aquí está pasando esto. Entonces empieza uno a través de los murciélagos a ver cómo la zona cobra mucho más relevancia. No solo por la presencia de murciélagos, sino porque los murciélagos están ahí, nos está diciendo más cosas. Entonces en ese tiempo lo que hicimos fue decir, mire, simplemente sugerimos que esta zona de Cravo Norte y la zona de Puerto Rondón deberían ser tenidas en cuenta para procesos de uso sostenible o de uso sustentable, para procesos de conservación, bueno, diferentes planes de manejo. Y digamos que a esto va también la exposición, que a través del estudio de la quileptofauna, ¿cierto? Es posible inferir la ecología de un lugar y permitir aproximaciones a planes de manejo. Entonces, este trabajo que hicimos en 2017 es una respuesta a sí, los murciélagos, la presencia o ausencia, el que no estén, el que solo usted vaya y encuentre insectívoros y no encuentre ni un solo frugívoro, o el que usted encuentre solo frugívoros y nectarívoros, o que usted descubra especies nuevas, o que vea una arquitectura de especies bien variada, una biodiversidad muy alta, ¿cierto? Pues le está dando información sobre qué está pasando en ese sitio.
Y esa información usted la puede utilizar para empezar a decir, mire, acá es importante conservar, acá es importante empezar a desarrollar planes de manejo, acá es importante cuidar, proteger, acá es importante enseñarle a la gente a proteger esto o aquello, ¿cierto? Entonces, no solo lo hicimos nosotros en ese momento, sino también ha pasado en otros sitios. Entonces, esto es de la página del Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia, y ellos, pues varios murciélagos amenazados los usan como especie bandera. Entonces son especies que, claro, carismáticamente no son tan atractivas, pero que por su importancia y por sus efectos en el ambiente y sobre todo a nosotros como humanos en cosas económicas como la agricultura y como otras cosas, pues son importantes. Entonces ellos empiezan a usarlo también como herramienta para conservar zonas. Entonces, donde estén los murciélagos amenazados, van a empezar a cuidar ese bosque o van a cuidar esa área. Otra cosa que pasa súper importante con los murciélagos como herramienta de conservación son las cuevas. Y los invito, digamos, a ver todo lo que salió ahorita del estudio del Humboldt, de Colombia Biodiversa, que hicieron en Santander con cavernas. Varios compañeros de nosotros trabajaron en ese proyecto, y las cavernas son un ecosistema sumamente interesante y poco conocido, y que de hecho está asociado a los murciélagos, que cumple funciones de regulación y cumple funciones del ciclo de los nutrientes y todo esto, y que hoy en día no son tan cuidados y que son sumamente atractivos. Entonces, si uno puede llegar a decir, mire, acá duermen o acá perchan o acá encontramos colonias de este murciélago que es único, pues la cueva como tal se va a empezar a conservar. Si conservamos la cueva, podemos conservar pues todas las especies que están dentro de la cueva, y si hay especies, digamos, qué sé yo, se me olvidó el nombre del pájaro el que también es de cuevas, guácharo, ya, el guácharo. Si también hay guácharos, pues entonces ya estamos afectando no solo la cueva, sino también los guácharos, y los guácharos están ayudando también a la protección del bosque. Entonces es una cadena. Yo estoy usando el murciélago también para proteger una zona, pero también esa zona está ayudando a proteger otros, ¿sí? Como lo que pasa con las especies sombrilla. Y todo esto se facilitaría claramente con una mejor visión de los murciélagos, y ese es nuestro trabajo. Digamos, ustedes los que están en el grupo de mamíferos y que les interesan los murciélagos, y así no trabajan con murciélagos, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, pues de empezar a cambiar la cara a los murciélagos. Porque hoy en día, tristemente, gracias a lo que está pasando en el mundo y a un montón de mitos más que se traen desde hace mucho tiempo, pues los murciélagos no son tan queridos, ¿cierto? La gente los repudia, les tiene asco, y nosotros sabemos que no es así, que pues de hecho son sumamente interesantes. Entonces también está en nosotros empezar a cambiar la cara a ellos. Si nosotros también empezamos a cambiar la cara a ellos y a mostrársela a la gente y a empezar a hacer más divulgación científica de este tipo y a aproximar a la gente el común los murciélagos, pues no solo vamos a cuidar murciélagos, sino que vamos a cuidar un montón de cosas que están asociados a los murciélagos. Porque como les decía, los murciélagos están sumamente relacionados con el ambiente y con las zonas donde viven. Entonces, pues nada, creo que me pasé rápido. La charla sería así cortica como esta. No sé qué más preguntas tengan. Yo sí tengo una pregunta con respecto al trabajo que hicieron, Brian. Digamos, Sí. en términos del chaparral, que encontraron una sola especie, ¿a qué se debía eso? ¿Ustedes por qué creen que lo encontraron ese molócido ahí? Porque muy seguramente, digamos que, claro, los estudios también están enmarcados en el esfuerzo de muestreo. De ese trabajo, el esfuerzo de muestreo en la zona de Chaparral, digamos que no fue tan arduo como en las otras zonas. Eso pudo haber significado que, pues, uno no encontrará las mismas especies o la cantidad de especies que está, ¿cierto? Y pues hay zonas de zonas. No es lo mismo poner una red en medio del bosque, ¿cierto? En un claro, donde uno más o menos ve que es el paso obligado de los murciélagos o que hay un recurso, o a la salida de una cueva, que uno pues toda la noche va a estar sacando murciélagos de la malla, al pastizal o al chaparral, que ya son zonas más abiertas.
que de hecho va a ocupar estratos, ¿sí?, hacia lo alto, mucho mayores, entonces va a ser más difícil capturar murciélagos. Yo asociaría mucho el esfuerzo muestreo en ese tiempo al chaparral, pero claro, pudieron haber estado más en cubrir más zonas, en cubrir otras zonas, ¿cierto? Esa sería la razón. Listo, Brian, gracias. Mientras que más personas entonces van haciendo sus preguntas, les voy a recordar entonces, esta charla la pueden ver en el canal de YouTube, ya nuevamente les adjunto el enlace para que lo tengan ahí pendiente, listo. Siga, por favor, Brian. Del marco legal, dice Silvia C. Si me puedes expandir más tu pregunta, me serviría mucho más como para poder respondértela. ¿A qué te refieres con el marco legal o en qué sentido? Hola. Wow. Tienes que bajarle al computador o ponerte audífonos para que no... Ahora sí, hola. Hola. Mi pregunta se basa como a partir de la información que tienen de los murciélagos, si conoces, cómo esto puede incentivar la conservación de aves o establecimiento de áreas importantes de aves, teniendo en cuenta el marco legal nacional. Pues es que es difícil, ¿no? Bueno, en principio las aves tienen una ventaja, que, bueno, hay tres tipos de especies, ¿no? Como especie bandera, especie sombrilla y especie clave, ¿cierto? Los murciélagos pueden llegar a ser dos, pero no las tres nunca, es más difícil. Mientras que las aves sí. Entonces las aves son, hay aves que son especies sombrillas, águilas, ¿cierto? Especies emblemáticas que son súper lindas. Eso ayuda un montón a que la gente atraiga más la atención a las aves y que a través de las aves uno proteja murciélagos y proteja zonas. No, es que es lo que yo he visto y siempre ha pasado. Pero si fuera al revés, pues me parece que el ejemplo de los guácharos es bueno, porque tú, a través del atractivo de los murciélagos en una cueva, si esa cueva tiene guácharos, ahí ya estás de parte conservando el sitio donde viven los murciélagos y los guácharos, también protegiendo al guácharo de lo que hace y lo que el guácharo estaría haciendo sobre el bosque. En el marco legal, pues, híjole, es que Colombia es bien interesante, ¿no? En cuanto a sus marcos legales y a sus cosas. Hay mucha gente que le invierte plata a los proyectos de conservación y funciona desde ese punto, pero no sé, o sea, no sé cómo desde qué punto verlo en la parte legal. Porque siempre vas a encontrar gente que apoye el proyecto de conservación de una cueva, digamos, para los murciélagos, pero se queda hasta ahí, como en qué lo puedo utilizar yo, y entonces ahí toca es venderlo más con el hecho de, bueno, puede servirte para ecoturismo, como un atractivo, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que a la gente le tramaría más. Pero sí, lo veo desde ese modo. No sé si quedó clara la respuesta ahí, Silvia, o sí, más. Vale, gracias. No sé quién más tenga una pregunta así de murciélagos o de otra cosa. Sí, Brian, ahí hay otra pregunta de Eliana Parra, que dice: buenas tardes, quisiera saber si en su momento evaluaron relación e importancia de las especies encontradas para las poblaciones de plantas. Como un estudio... Sí, perdón, es que Pacho escribió. Como un estudio, como una red ecológica entre animal y planta. ¿Sí es lo que está preguntando? Ok. Sí, asociado al estudio, pues digamos que lo que yo les mostré fue una esquinita o un producto de un gran estudio que se hizo. Claro, asociado al estudio que se hizo en la Orinoquía, salieron más trabajos y parte de esos trabajos eran, por ejemplo, las relaciones entre los murciélagos frugívoros y las plantas. Entonces, por ejemplo, lo que se hacía era analizar el excremento de los murciélagos capturados y
se llevan y se analizaban las semillas. Entonces podíamos decir, bueno, listo, comió Cecropia, comió Vismia, comió Solanum, bueno, comió un montón de especies. Entonces ya uno podía empezar a construir las redes, como saber qué están relacionados. Por literatura uno sabe que los murciélagos frugívoros, tipo Artibeus, Caroli y todo eso, están muy relacionados con los géneros que ya mencioné. Cecropia, Piper, Vismia, Solanum. Pero sí, en ese momento todos esos datos se tomaron y salieron más estudios. Digamos, bueno, sé que, es compañero nuestro, no sé si lo conozcan la gente de acá, Alejandro hizo todo un trabajo de las semillas y los murciélagos, de la Orinoquía. No están publicados, claramente muchos de esos datos no están publicados y no sé cuándo salgan, porque pues este proyecto se hizo hace 3 años, no sé cuánto se tarda en salir. Pero sí, en su momento se hizo una relación, digamos, leve de dónde estaban perchados, por ejemplo, qué uso le estaban dando ciertos murciélagos a plantas, qué estaban comiendo, ¿cierto? O sea, más o menos cómo estaba compuesto el bosque, y fueron botánicos en ese momento también a evaluar qué especies estaban componiendo, digamos, chaparral, pastizal y todo esto. Entonces, pues, de manera individual se fueron sacando esos datos, solo habría que unirlos y hacer un estudio más concreto para ver cómo realmente está relacionada la malla o la interacción. Pero sí, en principio sí, se sacaron todos esos datos y se estudiaron. ¿Salen más preguntas? Perdón, no las veo, no sé si Johncito las está leyendo. Las aves tienen ICAS, los murcis tienen ICOM y SICOM. Sí, es cierto. Dice, en el contexto ganadero se habla de la erradicación de poblaciones de murciélagos hematófagos cuando afectan la producción. ¿Qué incidencia hay sobre el ecosistema dicha práctica? Bueno, es muy grave, es muy grave, porque lo que hacen los ganaderos muchas veces es un efecto de doble camino, porque, claro, el ganadero necesita una zona y un pasto donde meter su ganado, entonces tumba el bosque. Al tumbar el bosque, digamos, muchos de los animales o de las especies de las cuales se alimenta el murciélago hematófago, hablamos de Desmodus rotundus, que es el que se alimentaría de humanos y de ganado y de otros mamíferos. Entonces, va a tener que perder ese alimento y recurrir al que le ponen. Si la vaca está ahí, se la van a poner. Entonces, ahí ya se da el conflicto, ¿cierto? Entre ganaderos y murciélagos hematófagos. Bueno, entonces, ¿ellos qué hacen? Ok, vamos a quemarlo. Vamos a buscar el refugio y quemarlo. El problema es que como ese tipo de erradicaciones se hacen a lo bestia y a lo bruto, entonces están afectando un montón de especies más y están dañando un montón de cosas. Si ellos se meten a una cueva y queman la cueva o sacan los murciélagos o los fumigan, no solo están dañando los murciélagos, sino toda la fauna que está dentro o que depende de la caverna, ¿cierto? Ahora, las cavernas se sabe que son sistemas que ayudan a la regulación de nutrientes. Entonces, pesticidas en una cueva, pues estás afectando todo el suelo de la zona. Supongamos que no estén en una cueva, que estén refugiándose en una casa, en una choza, en un tronco, qué sé yo. De la misma manera, está afectando la zona, ya sea por la quema o por la erradicación, porque pues no se ponen a cogerlos y matarlos, sino que es una erradicación realmente a la bestia, con pesticida o quemándolos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues que todas las especies tienen una función en el ecosistema, absolutamente todas. Que la conozcamos o no, que nos sirva al hombre o no, eso es otra cosa, pero todas tienen una función. Pues por lo tanto, el murciélago hematófago tendrá una función sobre el ecosistema, ¿cierto? Y al eliminarlo a él, y al eliminar poblaciones de un grupo, pues estaríamos dañando o desequilibrando el ecosistema. Que lo vayamos a ver o no, pues no es tan obvio, ¿sabes? Pero estaríamos afectando directamente el equilibrio del ecosistema y pues con la primera parte estaríamos dañando más especies. No sé si quedó claro, Daniela. ¿Qué otras estrategias se podrían realizar para no afectar estas especies? Pues yo sé que hay gente, y de hecho sé que algunos, no sé si son biólogos, bueno, pero hay mucha gente que los reubica. Entonces encuentra refugios temporales donde los puede mover. Cuando son colonias gigantes,
sí, de muchísimos murciélagos, de millones de murciélagos, es más difícil. Y ahí no sé qué control les estarían dando. Ya ahí entra más a un tema de la sensibilización y del manejo con las personas de la comunidad. Entonces, si uno va, digamos, a Arauca, donde hay ganadería, ¿cierto? Y ellos reportan que tienen problemas con murciélagos matófagos, pues lo primero que uno haría sería enseñarles cuáles y cuáles no es. Y luego mostrarles, digamos, maneras de proteger al ganado para evitar esas cosas. Enseñarles que si podemos reforestar y podemos cederle zona al murciélago, el murciélago no va a tener que venir al ganado o incluso al hombre. Entonces pienso en esas estrategias. Obviamente hay trabajos y hay gente que está estudiándolo más a fondo y está proponiendo cosas muy chéveres, entonces también los invito a leer todos esos trabajos de recuperación de zonas y trabajos con hematófagos para que nos empapemos más del tema. No sé qué más preguntas hay o tienen. Sí, Brian, otra pregunta. Digamos, ya que estaban hablando del tema de conservación pues en esta área, ¿ustedes hicieron socialización con la gente de la zona? Sí, sí, yo participé en la parte de Cravo Norte, Pachito que está por ahí en línea, participó en la parte de Puerto Rondón y si no estoy mal, también en Puerto Rondón se hizo. En Cravo Norte hicimos sensibilización en bueno, tiene un problema, ¿no? La zona en la que íbamos, o al menos en la que yo fui, es una zona que sí, qué sé yo, cada 3.000 hectáreas hay 4 personas. Es decir, son fincas muy, muy amplias, son hatos muy, muy grandes donde no habitan tanta gente, ¿cierto? Entonces, poder reunir a toda una comunidad es difícil, pero las zonas donde nos quedamos, donde la gente nos abrió las puertas para poder dormir y sí, hacer parte del estudio, hicimos la sensibilización de decirles, miren, este es el murciélago hematófago, él hace esto, hace aquello, si lo presenta haga esto. Estos no son los murciélagos hematófagos, entonces si usted se los encuentra, se los cruza, está en el techo de su casa, porque eso pasa, ¿no? Que muchas veces hay ciertos insectívoros como miotis y otras especies de insectívoros usan refugios como el techo de las casas o sí, como troncos o ciertos cuartos abandonados. Entonces, les decíamos, si lo encuentra, esto no es un hematófago, esto es tal especie, hace esto, le ayuda a usted por esto, entonces intente cuidarla. De hecho, cerca a donde estábamos, quedándonos en el estudio de Cravo Norte, había un tronco viejo al lado de la casa que tenía toda una colonia, una gran familia de murciélago pescador, de noctilio. Entonces, era muy chévere porque ellos los veían salir al río a cazar y volvían. Entonces, por ejemplo, les decimos, miren, ellos se alimentan de peces, no sé qué, les contábamos como toda esa sensibilización que hay detrás de un trabajo y que seguramente ellos de alguna manera irán transmitiéndolo y poco a poco la gente se irá empapando más del tema y así también podemos conservarlos más. Pero lo más justo es que cada trabajo de mamíferos, sea donde sea que se haga, tenga una parte de sensibilización para que la gente de la zona reconozca qué es y qué no es y asimismo pues no haga actos en pro de la ignorancia y mate medio monte. Listo, Brian, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Vamos a esperar un minutico más a ver si alguien pregunta y si no, pues acabamos la presentación. No les dije ahorita el nombre del canal, se llama Mastazoología en el Naunal. Si lo quieren buscar así directamente en YouTube, ahí nos pueden encontrar y puedan encontrar pues, las anteriores charlas. También, bueno, creo que para el próximo jueves aún no tenemos invitado, pero pues igual pueden estar pendientes con los integrantes del grupo o también nosotros publicamos estas charlas en Bionotas, que es un grupo de divulgación de del Departamento de Biología de la Universidad Nacional. Ahí también se pueden enterar. Bueno, a todos ustedes pues gracias por estar en esta charla, a Brian también pues por participar, muy chévere el tema. No, a ustedes por invitarme, gracias, espero que les haya gustado y haya quedado resueltas varias dudas. Igual, cualquier cosa, pues preguntar a mí, a Pacho, a Francisco Urrea, no sé si lo ubican, a Johncito, bueno, a varios de acá que ya tienen varias experiencias.
Sí, si algo, Brian, pues nos puede dejar ahorita su correo de pronto, si alguno está interesado en contactarlo. Sí, claro, es bien fácil. bmoreno.unal.edu.co, no le cambia. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por estar en este espacio y que tengan un feliz fin de semana. Brian, muchas gracias, cuídese, que esté muy bien. A ustedes, nos vemos.